Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a una sesión más de la segunda parte de Café con Tesis, del podcast de la asociación. Hoy es un día muy especial porque contamos con la presencia de Pablo Carrera, que es un doctorando de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Y es la primera vez que traemos a alguien que es externo al programa de doctorado. Pablo se encuentra ahora mismo en su último año de doctorado y forma parte de la junta directiva de la Early Researcher Union, que es pues una parte, ¿no?, de la European Association of Developmental Psychology. Bueno, Pablo, tienes aquí mucho que contar por lo que veo, porque esto es un podcast de educación, ¿no? Y de repente pues hemos decidido invitar aquí a una persona de psicología. Bienvenido. Gracias, Laura. Buenos días. Que bueno, pues lo que pueda contar, si puedo contar algo que, que resulta interesante o lo que sea, pues yo encantado, claro. Cuéntanos, Pablo, ¿a qué te dedicas? Pues mira, yo hice psicología y terminé en el grado de psicología. Lo terminé en el 2014. Después hice un máster y bueno, tenía un poco claro que me quería meter en el tema de la investigación, ¿no? Entonces empecé una tesis doctoral y pues ahora mismo estoy en el quinto año ya terminando. Y la tesis doctoral en sí trata sobre el desarrollo psicológico de niños y niñas en acogimiento familiar. Es decir, niños y niñas que están en el sistema de protección de menores, que los han tenido que retirar de sus familias por determinadas razones, en muchas ocasiones por maltrato o temas así. Y entonces están en otras familias que le están cuidando, ya sea temporal o permanentemente. Uh-huh. Muy interesante. ¿Y cómo dirías que, o sea, qué tipo de ocupaciones, de actividades haces además del doctorado, ¿no? Porque yo estoy informándome un poco de toda la cantidad de actividades que haces y he visto una curiosa relación con la Universidad de Delaware. Pues efectivamente, Laura, te has informado bien. Sí, bueno, pues yo hice una estancia en la Universidad de Delaware en el 2018, en verano del 2018, de 3 meses, que bueno, que es un grupo de investigación que trabaja mucho con temas de niños que han sufrido adversidad temprana, niños en acogimiento familiar o de familias vulnerables atendidas por el sistema de protección de menores. Y entonces ellos han desarrollado una intervención para mejorar la sensibilidad parental, es decir, cómo tratan las madres o los padres a bebés y niños de hasta 4 años. Y bueno, esa es una intervención basada en la evidencia, que en fin, que está, digamos, demostrado su eficacia en ensayos clínicos aleatorizados, etcétera. Y ahora, pues esa intervención la están implementando mucho a nivel comunitario, es decir, que pues si hay sistemas de protección o agencias de Estados Unidos, donde sea, que quieran implementar esa intervención, pues en fin, reciben una formación y las trabajadoras sociales o lo que sea y la van desarrollando, ¿no? Y entonces estas personas que se forman para desarrollar esta intervención tienen un año de supervisión. Con el tema de las intervenciones basadas en la evidencia, como sabes, es muy importante la fidelidad al programa, ¿no? La intervención. Y entonces, para asegurar eso, pues tienen un año en el que se reúnen semanalmente con alguien que supervisa un poco el trabajo que están haciendo, repasamos un vídeo de sus sesiones, etcétera. Muy interesante. ¿Por qué decidiste investigar sobre ese tema realmente? ¿Cuáles fueron tus motivos? Bueno, lo que estaba diciendo antes, que entonces a mí me formaron para que yo hiciera esa supervisión y entonces pues estaba haciendo eso con ellos desde entonces. ¿Y que por qué me metí en ese tema? Pues bueno, supongo porque lo que me empezó a interesar más cuando estaba en psicología fue la psicología evolutiva, la psicología del desarrollo. Y me parecía que era la que tenía un enfoque más, no sé, más integrador, más completo según mi perspectiva.
teniendo en consideración pues muchos elementos del contexto y una perspectiva más sistémica, más que individual. Entonces, bueno, pues no sé, me interesaba y toda la parte de cómo afectan las experiencias tempranas al desarrollo y después cómo se van desarrollando distintas personas, ¿no? Pues con más o menos problemas, con más o menos adaptación, según pues esa experiencia y después los diferentes contextos con los que interaccionan, las relaciones en su familia, etcétera, hasta qué punto marcan las primeras experiencias el desarrollo psicológico, hasta qué punto unas primeras experiencias difíciles van a marcar ya completamente o hay posibilidad de recuperación. Bueno, pues no sé, todo eso me interesaba bastante y no sé, pues decidí tirar por esa vía. Ujú. Ya como hemos comentado, te encuentras en un estado pues de casi finalización de tu tesis doctoral. Bueno, me imagino que estarás bastante emocionado por estar ya cerca del cierre, pero ¿qué tipo de contribuciones dirías que sugiere tu trabajo de investigación? Si se puede contar así un poco ligeramente, vamos a ver. Sí, bueno, te puedo contar un poco lo que yo creo, pues mi trabajo de investigación pues se centra como en tres dimensiones del desarrollo psicológico, pues como son las funciones ejecutivas, que es un poco, bueno, las capacidades cognitivas superiores, de control de impulso, planificación, etcétera. Las capacidades de comprensión de las emociones, es decir, de comprender las causas y cómo funcionan las emociones como estados mentales en otras personas. Y en sí mismo que también pues ayuda a las relaciones sociales y las representaciones de apego, que son un poco como las representaciones internas de uno mismo y de los otros, como, en fin, como merecedores de confianza o no, o dignos de cariño o no, un poco que guían el comportamiento en las relaciones interpersonales estrechas. Y bueno, estas tres dimensiones pues se ven afectadas por la adversidad temprana, por experiencias tempranas difíciles, y entonces como que son dimensiones que se cree, bueno, y algunos estudios apuntan a eso, ¿no? Que, ¿cómo te diría? Que median entre las experiencias tempranas, sobre todo si son difíciles, y la adaptación posterior. Es decir, que un niño o una niña, pues, tenga a lo mejor problemas en el colegio o que tengan problemas, dificultades en las relaciones con sus iguales o problemas de comportamiento, si han sufrido adversidad temprana, pues en muchos casos puede tener que ver con que tengan más dificultades en sus funciones ejecutivas o en su comprensión de las emociones o en sus representaciones de apego. Y estas son dimensiones sobre las que realmente hay poca investigación, en España ninguna, y que bueno, creemos que pueden servir para apuntar a objetivos de intervención en la, en la intervención con estos niños para paliar las consecuencias de la adversidad temprana, ¿no? Y aparte yo creo que también pone de relieve, que yo creo que es un tema importante también, que hay mucha variabilidad en estos niños y niñas, es decir, que no es niños en acogimiento familiar o, bueno, niños adoptados, igual a que están mal, sino que, bueno, hay algunos que a lo mejor presentan más dificultades y otros que no, y entonces esto también se refleja en la tesis en los diferentes artículos, ¿no? Y después, Pablo, antes, perdona que te interrumpa, pero antes has nombrado un poco las instituciones educativas, ¿no? En concreto has nombrado el colegio. sí. ¿Hay algún tipo de implicación o de contribución de tu tesis que vaya en esta dirección, en la dirección de las instituciones educativas? Porque nuestros oyentes son de las facultades de educación de diferentes lugares, ¿no? Del mundo, Iberoamérica. Entonces, ¿hay algún tipo de contribución que surja de ahí, a partir de las instituciones educativas? Bueno, yo creo que una contribución, una aportación que se podría sacar en ese sentido
es que es importante que se comprenda y que se entienda a estos niños y niñas, ¿no? De dónde vienen un poco, cuáles han sido sus experiencias y por qué pueden presentar a lo mejor algunos de ellos más dificultades o les puede costar más ciertas cosas y cómo hay que intentar tratarles con sensibilidad y teniendo en cuenta esas experiencias previas y cómo les afectan en en su capacidad y en su comportamiento en clase y todo eso, para, por ejemplo, pues si es un niño que ha sufrido rechazo o que ha pasado por varias distintos acogimientos y tal, a lo mejor experiencias no sé, de castigo, de echarle de clase o algo así que pues a lo mejor en un determinado momento se pueden usar, aunque seguramente tampoco es recomendable con otros niños, pues a lo mejor con ese tipo de niño o de niña que ha pasado por esa experiencia, seguramente no sea lo más recomendable, ¿no? Bueno, un ejemplo de en qué sentido de eso, de comprenderlos para poder ayudarlo mejor en el colegio, que es un contexto fundamental también en el que muchas veces presentan también dificultades por todas estas dificultades emocionales y cognitivas, etcétera, ¿no? Qué interesante, la verdad es que tienes ahí un tema para sacarle punta, ¿eh? Sí, bueno, de hecho, hace poco participé en un monográfico de la Universidad de Lleida que iba precisamente sobre eso, ¿no? Sobre la atención educativa a niños y niñas en situación de adopción o de acogimiento familiar o de acogimiento residencial. Y bueno, quien quiera verlo, pues yo creo que si se mete en mi ResearchGate o lo que sea, allí estará. Y precisamente se hablan de todas las medidas a nivel educativo que se deberían tener en cuenta, ¿no? En los colegios, los profesores, etcétera, al tratar con estos menores. Muy bien, pues dos preguntas ya para finalizar, porque tenemos el tiempo bastante ya ocupado. Vale. ¿Qué ha supuesto para ti el doctorado? Sería una de las preguntas. Y por último, ¿qué tipo de consejos o de recomendaciones le darías a una persona que quisiera iniciar el doctorado en el ámbito de la psicología? Vale, pues ¿qué ha supuesto para mí el doctorado? Pues, bueno, no sé, yo diría que es un proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, yo creo que sí, y a todos los niveles, tanto académico, por supuesto, y a la hora de, pues eso, saber manejar todas las, en fin, habilidades que requiere para hacer un trabajo de investigación, analizar datos, sacar conclusiones, etcétera. También como a nivel personal de saber tolerar las frustraciones y planificar y organizarte bien también. Y eso yo diría que es un proceso de aprendizaje principalmente, sí. Muy bien. Y por último, ¿qué tipo de consejos darías a alguien que quisiera dar el paso a hacer un doctorado en psicología? Bueno, pues y el consejo que yo daría, y yo creo que tanto para psicología como para cualquier otra área, es que, bueno, que se lo piense bien porque requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación, que no se puede hacer en fin a medias, como quien hace un curso así en plan, bueno, tengo que hacer, me gusta la investigación, voy a hacer un doctorado. No, realmente es algo que requiere mucha dedicación, que no todo el mundo, creo yo, que tiene en fin, las capacidades necesarias para hacerlo y tampoco es que sea malo eso, porque requiere un perfil concreto y tal. Y que se lo piense y que sobre todo que sea algo que le apasiona, ¿no? Porque si no, yo creo que si no es algo que te interesa mucho, se puede hacer difícil porque vas a tener que estar mucho tiempo dedicado a ello y la motivación inicial más ilusionante, pues eso no dura siempre, ¿no? Entonces que si es Muy un bien. tema que te interesa mucho y de verdad, pues entonces yo creo que no te va a pesar tanto y vas a poder seguir, ¿no? Hasta el final. Creo que es un tema importante y también, bueno, que el doctorado no sea lo único en tu vida ni tu único horizonte
ni intelectual, ni, no sé, ni personal, ¿no? Que sigas manteniendo tus amistades que no sean del doctorado, que sigas interesado en otras cosas y que sigas con tu vida personal y haciendo deporte y eso, porque yo creo que si no es más fácil quemarte. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias por esta entrevista que nos has dado. La verdad que es un gusto y a ver si tenemos la oportunidad de verte por algún evento así científico en el que podamos pues ver con más extensión, ¿no? Esa tesis doctoral que ya estás desarrollando y que te queda nada. Muchísimas gracias por participar de verdad en el podcast y esto ha sido todo por esta sesión. Muchas gracias y hasta la siguiente. Muy bien, muchas gracias, Laura. Y bueno, la conferencia, pues no sé si será online o ya dentro de poco podremos volver a presencial, pero seguro que nos veremos. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Gracias, Laura, un beso.